Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompañan la edición y montaje de William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Esta noche me acompaña Luis Vivanco, con él estaremos conversando sobre el genocidio armenio. Saludos Luis, bienvenido. Buenas noches Gabriel, gracias por la invitación. Se cumple este año 2015 100 años del genocidio armenio. Cuando hablamos de genocidio, la gente, por lo menos en este rincón del mundo, suele pensar en el genocidio nazi, el holocausto, y pareciera que el genocidio armenio pues más bien es el gran olvidado. Y hasta el día de hoy hay algunos países que niegan que eso haya sido genocidio, entre ellos la propia Turquía, pero bueno, sobre eso hablaremos un poquito más adelante. Sí. Empecemos por lo básico. ¿Qué fue el genocidio armenio? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Quién fue el victimario? ¿Cómo se dio esto? Ok, los armenios son un pueblo que ha habitado en Medio Oriente desde hace más de 3.000 años. Hay evidencia, hay noticias sobre ellos desde antes del año 1000 a.C. Ellos vinieron a habitar, son del tronco indoeuropeo, vinieron a habitar el territorio, la zona donde había otro gran pueblo también, el pueblo de Urartu, los llamados Imperio Hitita. Y ellos suplantaron, heredaron mucho de ese imperio, se mezclaron con ese imperio hitita, con esos pobladores, e hicieron el reino armenio allí, que estuvo durante siglos y que fue, vamos a decir, respetado y hizo tratados con los persas, con los macedonios después y con los romanos, ¿no? Y además es muy famoso porque fue el primer reino en el mundo que aceptó el cristianismo. Predicado por San Gregorio Iluminador, lo aceptó en el año 301. 12 años después, en 313, lo aceptó Constantino. De modo que ellos precedieron al Imperio Romano en 12 años. Yo pensaba que los primeros habían sido los etíopes. No sé de dónde saqué esa idea. No, sí, se empezó a predicar el cristianismo entre los etíopes, pero como reino que aceptó el cristianismo en Europa, en lo que es el tronco europeo, pues, es Armenia. Siempre se ha tenido tradicionalmente. Cuando se expandió el Islam, ¿los armenios no se convirtieron? Es posible que algunos se hayan convertido porque eso pasó en otras poblaciones, pero en general hay que decir una cosa, ellos habitan en montañas, en un altiplano, conservaron mucho su independencia y sus costumbres y sus tradiciones en ese altiplano de Armenia. Eso está en la parte oriental de lo que es Anatolia, vamos a decir al pie del Cáucaso. Su núcleo cultural y su núcleo geográfico es el monte Ararat. Y puede decirse que hay un triángulo de 3 lagos, el lago Van, el lago Sevan y el lago Urmia, y en esos 3 lagos se pueden trazar las coordenadas de lo que es la región de Armenia tradicional durante miles de años. Claro. Monte Ararat, supuestamente donde está el Arca de Noé, y tengo entendido que los armenios pues han sido un poco dados a explotar el turismo sensacionalista, buscando el Arca de Noé, porque ha sido una región relativamente empobrecida. Armenia, lo que hoy es el país Armenia, perteneció a la Unión Soviética, ¿correcto? Sí, era exacto, era un país. Entonces, claro, al terminar el bloque soviético, que quedaron en situación económica precaria, tengo entendido que los tours al monte Ararat a buscar el Arca de Noé han florecido. Entonces, claro, ha habido una manipulación por parte de las autoridades armenias de explotar la supuesta historia del Arca de Noé que está ahí para ganar dividendos. Cada año llegan unos cuantos locos como llegan a Loch Ness en Escocia buscando el monstruo, ¿no? Claro, claro. Pero Armenia siempre ha recibido mucho, sobre todo la Armenia que era soviética, que ahora es la República de Armenia, recibe mucho de los armenios que están fuera, en el exterior, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, envían mucha ayuda y es un país que ya no está, vamos a decir, en una situación tan precaria. Aunque su tierra, vamos a decir, es pequeña, ahorita en la parte rusa es pequeño el territorio, pero cuenta con un gran desarrollo, ¿no? Bueno, hablemos ya propiamente de la tragedia que se está conmemorando este año 2015. ¿Cómo ocurrió el genocidio armenio? En el año 1915,
¿quién gobernaba Armenia? Bueno, estaba gobernando allí el Imperio Otomano, el sultán Mehmet. Pero hay que retroceder un poquito porque hacia fines del siglo XIX, todo el siglo XIX, como tú bien sabes, es el desarrollo de los nacionalismos en Europa y luego fuera de Europa, en Oriente, vamos a decir, en lo que es Serbia, los Balcanes y también la parte de Rusia. Empiezan a desarrollarse ciertos nacionalismos, el nacionalismo árabe, el nacionalismo kurdo, ¿no? Del Kurdistán, el nacionalismo armenio también, ¿no? Y entonces ellos empezaron a tratar de buscar como mayor autonomía, mayor igualdad en el Imperio Otomano. Y eso suscitó, los otomanos los veían a ellos como con cierto recelo a todos estos armenios, porque a diferencia de otras minorías como los judíos o los griegos, los armenios habían logrado un bastante éxito, ayudados en cierto modo por Europa también y por Rusia. Habían logrado éxito cultural, tenían muchas escuelas, tenían una gran intelectualidad, un gran número de personajes importantes, muy cultos, músicos, compositores, educadores, escritores, etc. Entonces veían eso con un gran recelo. Y ya hacia fines del siglo XIX hubo persecuciones y matanzas que acabaron con la vida entre 250 y 300.000 personas. Pero contrastando con la Rusia zarista, que por ejemplo sí persiguió a los judíos con los pogromos y todo aquello, tengo entendido que el Imperio Otomano era bastante tolerante con las minorías religiosas. Tenía el sistema Millet, que sí. Cada minoría religiosa tenía sus estatutos jurídicos y se regían por su propia ley. Sí. Entonces había ley para cristianos, ley para musulmanes. Entonces veo que por lo menos hasta mediados del siglo XIX, los armenios eran bien tratados en el Imperio Otomano. Sí, pero ¿cómo cambiaron las cosas entonces? Bueno, fueron cambiando primero porque el Imperio Otomano empezó a decaer frente al mundo, frente a Europa, empezó a perder guerras, perdió a Grecia, perdió algunos estados en los Balcanes, y eso fue como minando todo lo que era la identidad turca. Hubo que empezar a buscar las razones de esas derrotas, las razones de ese retroceso turco. Uno fue el atraso en que estaba el país, y eso trajeron una modernización del ejército muy notable, pero también ¿cómo se llama esto? Como un ímpetu de unirse, de unidad de los turcos. Y ¿qué pasa? Que en esa unidad a veces no entraban o no calaban bien los elementos que eran foráneos, que ellos percibían como no propiamente turcos, ¿no? Eso se va a agudizar ya en el siglo XX, en 1908, porque ese viejo sistema imperial otomano va a caer, va a haber un golpe de Estado y van a venir una serie de jóvenes, una nueva generación turca joven, muy educada en Europa, pero que tenía ideales nuevos de cambiar el país, modernizarlo, pero entre ellos recuperar una idea de una Turquía puramente racialmente turca, sin elementos foráneos ni extraños, ¿no? Entonces tratar de eliminar todo lo que fueran elementos étnicos diferentes a los turcos. Vamos a ir a escuchar un tema musical armenio que Luis Vivanco ha traído para nosotros, porque yo de música armenia estoy pero raspadísimo. En cambio Luis Vivanco, que es músico profesional, conoce mucho de estas cosas. Escuchamos un tema musical armenio que yo voy a estar encantado de tenerlo aquí, de escucharlo, porque yo nunca había escuchado música armenia antes. Y en el segmento que viene seguimos conversando sobre el genocidio armenio que se cumple en 100 años. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso hoy con Luis Vivanco. Él es un profesor de la Facultad de Humanidades y Educación, y el tema que nos ocupa son los 100 años del genocidio armenio. Luis, principios del siglo XX, el sultán turco es depuesto, llegan los jóvenes turcos y toman una postura mucho más agresiva en contra de, supongo que de cualquier minoría, no solamente de los armenios. ¿Cómo se va agudizando esto? Sí, el sultán que estaba antes se llamaba Abdul Hamid, le llamaban Abdul Hamid el Sanguinario además, y era verdaderamente un hombre bastante sanguinario, bastante implacable. Pero el que vino era un sultán mucho mayor, un hermano mayor de este, y entonces era un sultán mucho más moderado, pero quienes gobernaban eran los jóvenes turcos, este grupo, y entre ellos tres principales, que son Enver Pasha, Cemal Pasha y Talat Pasha. O sea, el Talat Pasha era como el visir, el primer ministro, y los otros eran ministros de Interior y del Ejército. ¿Eran primos? Porque Pasha es el mismo apellido. No, el Pasha es el título, como Pachá, ¿verdad? Sí. Entonces,
Ellos fueron los que planificaron esto durante mucho tiempo. Se dice que años estuvieron planificando qué iban a hacer con todo este elemento foráneo. Desde luego también había el plan de deshacerse de otras minorías como los griegos y los asirios que son también una minoría cristiana. Pero hay menos asirios en Turquía que lo que hay en Irak, por ejemplo, hoy en día, claro, ¿no? Entonces, esos eran elementos foráneos, y también los griegos que estaban, vamos a decir, en la costa de Turquía, Éfeso, Nicea, todo este lugar, y sobre todo en la zona de los Dardanelos, la zona de los estrechos. Entonces querían eliminar todo eso. Pero el primer objetivo más importante fueron los armenios. Y entonces procedieron a una serie de actos ya comenzada la Primera Guerra. Hay que decir que cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Turquía se alió no con los aliados, con Francia, Inglaterra y más tarde Estados Unidos, sino con los imperios centrales, Austria-Hungría, Alemania y Turquía. Eran los tres imperadores, ¿no? Y entonces obtuvo mucha ayuda alemana, enviaron muchos militares allí a pelear, ayudar a los turcos a tener mejor ejército, mejores estrategias. Y los mismos alemanes fueron testigos de estas matanzas turcas, porque en vez a veces de destinar fuerzas de soldados y oficiales para ir a luchar contra enemigos en los frentes del imperio, contra los árabes nacionalistas que luchaban en el sur, contra los británicos en Egipto o contra otros frentes, mandaron tropas contra los armenios y a veces a matar poblaciones, ¿no? Un caso de esto fue la ciudad de Van. Van en lo que hoy es Unión Soviética. Allí había... era como la capital de Armenia, la capital tradicional, y fue destruida por fuerzas turcas. Y uno de los que estuvo en esa matanza, inclusive fue un militar venezolano muy conocido de nosotros, el coronel Nogales Méndez. De modo que hasta por testimonios venezolanos, pero luego testimonios de la Cruz Roja, de misioneros canadienses, estadounidenses, franceses, alemanes y de muchas naciones, inclusive de mismos turcos y familias turcas y de mucha más gente, se sabe muchos detalles de cómo ocurrió esto, ¿no? ¿Cómo era la táctica? Porque tengo entendido que, por ejemplo, a diferencia de los judíos en Europa, que los enviaban en trenes a Auschwitz y otros campos de concentración, a esta gente se las puso a caminar indefinidamente y murieron muchos caminando en el camino. Una de las cosas que se ha dicho de este genocidio, por ejemplo, quienes lo niegan, y no son solo turcos, inclusive hay estadounidenses que lo niegan y europeos, mucha gente. Israelíes también. Sí. Varios. Simón Pérez, entre otros. Simón Pérez ha llegado a decir que eso no fue un genocidio. Sí, bueno, que no se le llame genocidio. Es un poquito como esto con el matrimonio gay, que no se le llame matrimonio. Semántica, más que... Pero bueno. Vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que es un genocidio? Y eso era importante decirlo en este programa. Es una matanza planificada, un exterminio planificado que no es una cosa al azar o desordenada, sino sistemática, con planes diarios, mensuales, así como uno hace un plan semestral de qué se va a hacer cada paso, eso se hacía así. Eso fue lo que estuvieron planificando el triunvirato, esto de Enver Pasha, Enver Pasha, Gemal y el Talat. Y cuando lo primero que hicieron, fue eliminar inclusive a mismos militares, soldados armenios que estaban en el ejército turco peleando al lado de los turcos por Turquía, y los eliminaron a eso. Les quitaron las armas y luego a muchos los mataron, a miles, ¿no? O sea, que sí había armenios en las tropas de los turcos. Exacto, los armenios estaban luchando por Turquía como cualquier otro. Había griegos, armenios, macedonios, eslovenos, etcétera, de muchos. Era un ejército multinacional. Había árabes también, ¿no? Y entonces eliminaron a esos armenios. Pero luego hicieron una cosa que fue lo que se celebra, que sucedió en abril de 1915. Agarraron a centenares de intelectuales de los más principales armenios y los colgaron. Los colgaron en Istambul, en Constantinopla, y en otras ciudades de Armenia los mataron. Y era como para matar la cabeza del pueblo. Estaban ahí religiosos, obispos, clérigos, eruditos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy parecido a lo que Stalin hizo en Polonia, en aquella matanza famosa. La de Katyn. Sí, la de Katyn. Mató a las élites, pues, a los intelectuales. Exacto, matar la élite como matar la cabeza. Y luego ya fue en un plan que se desglosó desde la capital, luego a las ciudades provinciales principales, luego a las ciudades menores, luego a las pequeñas aldeas y luego a los pueblitos. O sea, desde lo más grande hasta lo más pequeño,
como una especie de telaraña de que la población armenia saliera, que la policía y el ejército ejecutaran la orden de sacar a los armenios. La forma en que se hizo fue muy diferente en cada lugar. Es allí donde han dicho que eso no fue sistemático, porque en realidad no ocurrió de igual manera en muchas partes. Hubo inclusive oficiales turcos que se negaron a sacar la población armenia y hubo otros que lo sacaron sin dejarles llevar a prácticamente nada, ¿no? Bueno, a mí me parece eso un argumento muy pobre por parte de quienes tratan de decir que esto no es un genocidio, porque sí, es que la población americana precolombina fue diezmada tremendamente por la acción de los conquistadores. No fue una acción planificada por los reyes católicos de antemano, ni mucho menos. Fueron como se fueron dando las cosas, pero yo creo que sería una desfachatez decir que eso no fue un genocidio. Lo mismo creo yo que aplica al caso armenio. Seguimos escuchando música armenia porque estamos celebrando o conmemorando más bien los 100 años del genocidio armenio, y en el segmento que viene seguimos esta conversación con Luis Vivanco. Mi Twitter es @GAndrade80. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco a propósito del genocidio armenio. Se están conmemorando 100 años de esta tragedia histórica. Luis, he escuchado a algunos turcos revisionistas decir que, bueno, en primer lugar ellos aceptan que pues, esto no tiene justificación, pero sí llegan a decir que no fue un genocidio por los motivos que tú expusiste en el segmento anterior. Pero además de eso, ellos tratan de colocar un atenuante, que es que en la confrontación contra Rusia, los armenios eran quinta columna. Es decir, la población armenia, en tanto era cristiana, simpatizaba con los rusos, y que antes, en la guerra de Crimea, hace 60 años, 50, 60 años antes de la Primera Guerra Mundial, Rusia había peleado con otros países, entre ellos el Imperio Otomano, precisamente para la protección de los cristianos en el Imperio Otomano. Entonces, cuando estalla la guerra, que incluso desde el lado de Turquía tuvo ciertas tonalidades religiosas, porque algunas autoridades hicieron un llamado a la yihad, o sea, plantearon la Primera Guerra Mundial como una guerra religiosa, empezaron a decir que los armenios eran un peligro para la seguridad nacional y que, bueno, si bien no hay justificación para hacer lo que se hizo con ellos, pues lo podemos entender un poco más. Sí. A tu juicio como historiador, ¿eso es cierto o no? Bueno, mira, hay como un pretexto de que había esto, como tú dices, que los armenios eran una quinta columna de los rusos, ¿no? Henry Morgenthau, que fue embajador de Estados Unidos ante la Sublime Puerta, o sea, ante el sultán de Constantinopla, escribió mucho sobre eso porque le tocó conocer estas matanzas a través de los misioneros y americanos que estaban allá y viendo esto, ¿no? Y que tenían escuelas allá protestantes. Y entonces trató muchas veces de abogar por esto. Y encontró que no había ninguna razón que justificara eso, porque inclusive le dijo a Talat Pasha, mire, inclusive si hay algunos que son responsables de alguna alianza de espionaje, de connivencia con las fuerzas rusas, pero mujeres y niños no son responsables. Y el otro le negó, o sea, le dijo, no, tenemos que eliminarlos a todos, o sea, hay que aniquilarlos a todos. Entonces, eso quedó una cosa como atónito de esa implacabilidad de la decisión del político, ¿no? Ahora, como te decía hace un rato, mira, ha habido una literatura virtualmente de todos los relatos de cómo fue esto, porque fue muy diferente en cada lugar. Como te digo, en algunos lugares los oficiales procedieron diciendo, les damos hasta la tarde, o les damos un día, les damos 24 horas, les damos una hora, ¿no? Y en otros los sacaron a la gente. ¿Pero a dónde tenían que ir? Ajá, los sacaban a los caminos, los escoltaban con soldados durante varias horas al desierto de Siria. Entonces, claro, a las zonas que estaban cerca del desierto de Siria llegaban más rápido. ¿Y eso era territorio otomano también? Sí, también era territorio otomano. Pero inhóspito. Bueno, era desierto, pero además estaba poblado por tribus beduinas y tribus kurdas, y se sabía que en el momento en que los militares dejaran de escoltar a grupos de esa gente, no iban a ser presa de estos bandidos, pues de estos saqueadores, de estos, vamos a decir, beduinos, de estos hombres del desierto. Y fue lo que pasó en muchísimas ocasiones. Pero además de eso, sacaron la gente sin ninguna provisión de agua, comida, ni nada, ni ropa.
Entonces, entre el invierno y la sed durante días de caminar, se empezaron a morir muchísimo. Hay otra cosa también, a muchos los llevaron en tren. Se planificaron trenes para sacar la gente de las ciudades, de los pueblos y tal, llevándolos todos a un cierto punto de distribución donde los iban llevando al desierto sirio. Eso fue una cosa terrible. Los llantos de los niños y de mujeres eran espantosos. Los hombres casi no había porque los mataban. A los hombres, lo primero que hacían es agarrar a los hombres, llevarlos a un punto fuera del pueblo y ahí los eliminaban. Y a las mujeres, niños... ¿Cómo los mataban? ¿Fusil? A fusil o a cuchillo, ¿no? Les cortaban la cabeza, los colgaban. Son muy diversos, pues, muy polifacéticos en eso. Y entonces, al final los llevan al desierto de Siria. Muchos sobrevivieron, pero se calcula que entre 1915 y hasta el año 23, que todavía hubo matanzas esporádicas, ¿no? Eso fue aminorándose. El año 15 fue el peor, pero hasta el año 23 había matanzas. Se murieron alrededor de 1,5 millones de armenios. Entonces, como matanza planificada, o sea, a mí, la verdad, sinceramente, no me hace mucha diferencia decir genocidio o decir un exterminio en masa. O sea, una cosa me parece tan mala como la otra, ¿no? ¿Ok? No es como que una excusa, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que hay que decir también. El peso del concepto de honor en Oriente, en Medio Oriente, pero en toda Asia, ¿no? Es tan fuerte que, vamos a decir, coloquialmente se mueren antes de admitir una vergüenza así. Y oye, hablamos de Turquía, pero en Japón todavía no admiten la matanza de Nanjing, la masacre de Nanjing, que también fue fuerte. Y fueron de 200.000 personas ejecutadas, sobre todo mujeres y niños ejecutados, inocentes, vamos a decir, porque no eran hombres en armas, no eran soldados, eran población civil. Y los japoneses les cuesta reconocer eso. O sea que encontramos eso en Japón, en India, en China. Asia tiene un verdadero problema de reconocer eso por el concepto de honor. Sobre todo en Medio Oriente, el concepto de honor, te mueres antes que admitir una vergüenza, ¿no? Y es una cosa muy vergonzosa, muy, muy vergonzosa. ¿Qué tan cómplice fue el pueblo turco? Mira, esto es muy interesante. En Turquía había, vamos a decir, todas las tonalidades de las actitudes, porque hubo turcos que estaban muy felices con esta matanza, como diciendo, al fin ya estamos cerrando las cuentas con esta gente, ajustando cuentas con estas personas, y otros estaban completamente escandalizados de esto y protestaron y siguen protestando. Es decir, no pensemos que todos los turcos niegan el holocausto. Hay muchos turcos importantes que han admitido y dicen que Turquía debe reconocer ese genocidio. Se me cruzó con el... Sí, no, el holocausto es el genocidio judío, estamos hablando del genocidio armenio. Tiene que reconocer eso como un genocidio, ¿no? Uno de esos es Orhan Pamuk, el premio Nobel, y hay muchos profesores y académicos que han hecho investigación sobre esto, entre ellos Ugur Ungor, un profesor turco que tiene videos de conferencias de él en YouTube, y muy, muy interesante, ha escrito libros sobre eso, de cómo fue la planificación de repartirse los bienes, porque había ciertos cultivos, ciertas empresas agrícolas que hacían los armenios, muy específicas del tabaco, del lino, de ciertos tejidos textiles, y todo eso se apoderaron de ellos los armenios, y además se lo habían pensando que se lo iban a repartir, ¿no? De modo que sí, había unos que estaban en connivencia, no les gustaba lo que iban a hacer, pero dijeron, bueno, pero eso va a quedar sin nada, mejor nos quedamos nosotros con eso, ¿no? Y se quedaron con las casas de los armenios y con los bienes de ellos. Vamos a ir a escuchar un tema musical armenio y en el segmento que viene seguimos conversando sobre la tragedia del genocidio en armenio que se están cumpliendo este año, 100 años de aquel acontecimiento. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Esta noche converso con Luis Vivanco sobre el genocidio armenio. Este año 2015 se están cumpliendo 100 años de aquella tragedia. Luis, 100 años después todavía se habla mucho de esto. Sí. Y quiero mencionar aquí algunos intríngulis políticos que han suscitado alguna polémica. El caso de Israel. Israel, hay un creciente, no un creciente, porque más bien ha venido en descenso, pero es grande. El sector de políticos, sobre todo del ala más derechista, el partido Likud, pero no es el único, que por extrañas circunstancias están entre los que niegan que se le aplique la palabra genocidio a todas estas tragedias. Y presumo que hay dos motivos.
Uno es porque Turquía ha sido un buen aliado de Israel Sí. en su confrontación con el resto de Exacto. los países musulmanes, ¿no? Sí. Y el otro, presumo yo, esto lo dice mucho Norman Finkelstein, que es un autor judío muy crítico de Israel, pero su argumento es el siguiente. Parte de la justificación sionista para el Estado de Israel y muchas de las cosas que ellos hacen, sean objetables o no, es que el Holocausto es una experiencia única en la historia de la humanidad, que no puede compararse el genocidio de los judíos con otras matanzas, sea de los indígenas, sea la esclavitud africana, o sea la propia matanza de armenios. Entonces, en vista de la singularidad del genocidio judío, ellos dicen al genocidio, a la matanza esta de los armenios, a eso no le cabe el calificativo de genocidio, porque si se estuviese admitiendo que los armenios sufrieron algo muy parecido a lo que los judíos sufrieron, pues entonces se quitaría la singularidad sobre la cual se ha basado mucho el sionismo, ¿no? O sea, como nosotros hemos sido el pueblo que más ha sufrido en el mundo y tal, que algunas corrientes del sionismo dicen eso. Tú como historiador, ¿cómo ves eso? Bueno, sí, entre los judíos he visto que hay las dos actitudes. La de no solamente aceptar que eso fue un genocidio, sino además apoyar que se acepte y se reconozca eso como un genocidio de los armenios. Y por cierto, el primero que acuñó la palabra genocidio fue un judío, Rafael Lemkin, y lo hizo entre 1943 y 1944, no pensando en lo que precisamente estaba sucediendo en Europa, sino aludiendo al caso anterior de los armenios. Y uno de los más importantes judíos que ha abogado por el reconocimiento de la Shoah, del Holocausto, ¿no? Como una matanza terrible y planificada solo por el hecho de pertenecer a un pueblo, que es Elie Wiesel, ¿no? Un escritor americano, sí, muy famoso, sobreviviente de Auschwitz, sí, y Premio Nobel de la Paz. Él también ha llegado a afirmar que eso fue un genocidio, lo de los armenios, así los ha apoyado en eso. Claro, sí, hay gente que puede ser en contraria a esa idea, pero este es un hombre muy importante que ha apoyado eso, ¿no? Y en Yad Vashem, en el Museo del Holocausto en Israel, también se considera genocidio lo que perpetraron los turcos otomanos hacia los armenios. De modo que no es como que muchos judíos están en favor, ¿no? Tienes razón, pero por otra parte sí hay los que dicen que eso no fue genocidio. Entre esos Shimon Peres, por ejemplo, o Bernard Lewis, que es un gran historiador. Sí, y es un poco también por esa razón, quizá eso del monopolio del sufrimiento, ¿no? ¿Okay? Sí. ¿No? Pero hay esa otra razón que me parece mucho más importante e interesante, ¿no? Durante años Turquía ha sido, como tú dices, un importante estado, no enemigo, pues, ¿no? Cordial con Israel. De los estados musulmanes eso es una cosa muy, muy extraña. Ya entre los asiáticos es poco común que haya gente en cordial relación con Israel, y Turquía lo ha sido, y un socio comercial también importante. Entonces, si se trata solamente, los turcos parece que están dispuestos a admitir que fueron matanzas, exterminios en masa, ¿no? O sea, una cosa muy cercana. Si es una cuestión de una palabra, ellos negocian esa palabra, o sea, dicen, no, eso no fue un genocidio, fue una matanza sangrienta, fue un exterminio en masa, pero no un genocidio, ¿no? Entonces no creo que se va a quitar el sueño por eso, ¿no? No me era cuestión semántica, entonces, aparentemente. Aparentemente, ¿no? Pero en realidad hay una cuestión ahí de hipocresía también, me parece a mí, ¿no? Claro, la política, la geopolítica, la realpolitik no se mide por cuestiones morales de ese tipo, ¿no? ¿Ok? A veces cuentan más el beneficio presente de un Estado y son capaces de hacer sacrificios ya callándose o ya no conectando otra situación o simplemente diciendo la verdad. Pero a veces repugnan esas razones políticas, ¿no? ¿Esto quedó impune? Bueno, a un nivel, vamos a decir, de que no hay un reconocimiento, sí, eso... O sea, en Verpashá, ¿lo llevaron al juicio alguna vez? Estos tres murieron, se escaparon de Turquía, porque en noviembre del 1918, cuando ya venía el fin de la guerra, ellos se escaparon y fueron algunos a Alemania, otros a Francia, a Francia no, se fueron unos a Alemania, otros a otros países, ahorita no recuerdo bien. En Alemania estaba Talat Pasha. Y
sabían que estaba allí, la prensa incluso le hizo una entrevista a un periódico, y 9 días después un armenio que habían matado a toda su familia fue y en la calle y lo llamó Talat y lo mató en la calle con un solo disparo. Pero no hubo nada parecido a juicios de Nuremberg. No, y a los otros también los asesinaron por su cuenta. Uno se había refugiado en el sur de Rusia cuando estaban las tropas blancas allí, y también lo mataron ahí los armenios, y los encontraron donde estaban y los mataron, ¿no? Bueno, Luis, muy agradecido por haber venido. Creo yo que aquí desde la radiodifusión tenemos una obligación en presentar esto, y yo veo muy lamentable que los jóvenes sepan más de esto por Kim Kardashian, que los ancestros de ella son armenios, sí. Y que el tema está muy de moda por la popularidad que ella le dio en una visita que creo que hizo a Armenia hace algunos años, hace algunos meses. Sí. Ojalá los jóvenes latinoamericanos, en el mundo en general, supieran más del genocidio armenio y de los terribles acontecimientos que hubo, no por lo que una celebrity como Kim Kardashian haya hecho, sino porque realmente cojan conciencia del sufrimiento humano de ese 1,5 millones de personas. Ojalá. Ojalá. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción, y nos vamos con otro tema armenio.